Muy buenas tardes, amables televidentes. De nuevo con ustedes en Lo que pasó y lo que viene por este canal 19 Cinevisión, aún en cuarentena y por lo tanto transmitiendo desde la casa. Hoy tenemos con nosotros a un invitado, claro, desde su casa. Se trata del jurisconsulto doctor Marino Elsevif Pineda, de ustedes ya conocido, porque ha venido ya a este programa a dar sus informaciones, a responder nuestras preguntas y a aclarar inquietudes. Él está aquí hoy, por supuesto, para hablar de un tema interesante que tiene que ver, porque no podemos zafarnos de eso, con el COVID-19, la relación del COVID-19 con la justicia. Y claro, vamos a aprovechar su presencia también para que conversemos algo de lo que está en el tapete, que es la política y las elecciones nacionales. Bien, bienvenido, doctor Marino Elsevif Pineda, a este espacio. Y de inmediato nuestra primera pregunta para usted. ¿Es cierto que las medidas de emergencia por la pandemia, esas medidas tomadas por el gobierno, tratando de equilibrar, tratando de parar, tratando de aguantar un poco la situación de este problema, es cierto que todo, absolutamente todo, está prácticamente congelado en el país desde el punto de vista jurídico hasta 3 días después de haber cesado el estado de emergencia? Gracias por la oportunidad de participar en tu programa Lo que pasó y lo que viene. Gracias, amigo Johnny García, periodista eminente, veterano de las viejas lides de Radio 1000, Radio Popular, y tu programa Lo que pasó y lo que viene. En principio, quisiéramos reconocer y enaltecer a los médicos y enfermeras, a los policías y guardias que cuidan las calles, a los hombres del transporte que transportan los alimentos, a los hombres del campo que siguen cultivando la tierra y enviando el producto de sus frutos, así como también a los colmados, a los almacenes, a los que hacen el acarreo de los alimentos, los deliveries en los motores, y también a los supermercados que tienen ese servicio, mitigando este momento, este enfrentamiento con un virus desconocido y que no se tiene aún todavía una medicina, un antivirus del denominado coronavirus COVID-19. En principio, quería enaltecer a todas estas personas y a su vez enaltecer a todos aquellos que contribuyen mitigando la dificultad, haciendo aportes significativos, sobre todo en las personas más pobres y en los grupos que necesitan de la mano de solidaria de quienes pueden en este momento ser retributivos con las personas que padecen la dificultad del coronavirus, con lo que ha pasado en el país, que se ha detenido la economía en base a salvar las vidas por el tema de la salud pública y la previsión social. En cuanto a la primera pregunta de que los tribunales están detenidos, habría que hacer una verdadera exégesis de la Constitución y también tomar en consideración las leyes que ordenan
el Poder Judicial y el contenido de leyes adjetivas que también deben ser tomadas en consideración. Por ejemplo, debemos saber que el artículo 7 de la Constitución establece lo que es fundamental. Es el Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa esto? Que la República Dominicana, todos los dominicanos, estamos sometidos a un régimen que tiene un fundamento, el fundamento de la soberanía popular, la separación e independencia de los poderes públicos. Y el poder judicial es un poder público. Si seguimos en esa misma dinámica de análisis constitucional, pasamos al artículo 8, que habla de la función esencial del Estado. ¿Cuál es el fundamento del contrato social que existe entre los dominicanos a través de su Constitución? Que exista una protección efectiva de los derechos de las personas y, como dice la Constitución, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. Así las cosas, pasamos entonces al artículo 40, que se refiere a los derechos de la libertad y la seguridad personal. Hemos tomado esto porque nadie puede ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin una orden privada y escrita de un juez competente, salvo el caso de flagrante delito. Sin embargo, estos derechos fundamentales de la libertad y la seguridad quedan afectados por el estado de excepción que ha declarado el Congreso Nacional y que decreta el presidente de la República. En ese sentido, los artículos 262 y 265 de la Constitución, el primero, el 262, que determina cuáles son los estados de excepción, y el 265, que es el estado de emergencia al cual ha acudido el Poder Ejecutivo y le ha dado anuencia el Congreso Nacional, en este caso último, de 15 días para mantener el estado de emergencia que establece el artículo 265 de nuestra Constitución. Pero es importante establecer que hay un derecho fundamental que es el derecho a la salud. Ese derecho a la salud está establecido en el artículo 61 de nuestra Constitución. Y es en base a este derecho que tenemos todos los dominicanos, donde se establece que el Estado debe velar, cito, por la protección de la salud de todas las personas, el acceso a agua potable, el mejoramiento de los alimentos, de los servicios sanitarios, de las condiciones higiénicas, del saneamiento ambiental, así como procurar, y esto viene como anillo al canto, los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes lo requieran. Es decir, que en medio de esta pandemia del coronavirus, el Estado, conforme al artículo 61 de nuestra Constitución, tiene la obligatoriedad de dar asistencia gratuita a todos los dominicanos frente al virus del coronavirus.
Pero yéndonos ahora a la pregunta en esencia del Poder Judicial, debemos también referirnos dónde queda enmarcado el Poder Judicial dentro de nuestra Constitución. Como te expresaba anteriormente, el Poder Judicial dentro de nuestra Constitución está reglamentado por el artículo 149, que es el que se refiere al Poder Judicial. Y ese Poder Judicial lo ejerce nuestra Suprema Corte de Justicia. Así las cosas, el artículo 151 nos dice que el Poder Judicial es independiente. Y esa independencia está fundamentada, primero, en que los jueces son imparciales, responsables, inamovibles por el tiempo en que son elegidos y a su vez tiene una independencia presupuestaria y hay una carrera judicial para garantizar la eficiencia y la calidad del servicio judicial. Bajo ese mismo esquema, pudiéramos decir que hay una normativa más allá de la Suprema Corte de Justicia como tribunal, y es lo previsto en el artículo 155 de nuestra Constitución, que consagra la creación del Consejo del Poder Judicial. Y lo integra el presidente de la Suprema, como tú bien conoces, un juez de la misma Suprema Corte de Justicia, que lo elige el Pleno de ese mismo tribunal, así como un juez de corte, un juez de primera instancia y un juez de paz, que lo eligen entre sus pares. Bajo ese anatema es el Consejo del Poder Judicial, que puede reactivar la justicia. Es importante destacar que dentro del mismo esquema constitucional existe lo que se llama la organización judicial, que establece el artículo 157, donde le da cabida a los jueces de corte, jueces de primera instancia, jueces de paz, que son los tribunales regulares, más los jueces de excepción o especializados. Bajo ese mismo término, y siguiendo el orden dentro de la justicia, está el artículo 169, que es el que se refiere al Ministerio Público en materia penal y su organización. Y también el Ministerio Público, conforme al artículo 174 de la Constitución, tiene lo que se llama el Consejo Superior del Ministerio Público. Con todo este andamiaje, entonces tendríamos que referirnos a las leyes especiales. Como usted podrá comprobar, y las personas que nos siguen, aún no siendo abogados, entienden que hay personas que tienen problemas civiles de contrato, entonces esos son asuntos civiles. Hay personas que tienen problemas entre comerciantes, entonces esos son asuntos comerciales. Hay personas que tienen reyertas, que tienen enfrentamientos penales, donde hay homicidio, hay falsificación de cheques o falsificación de monedas, hay una serie de crímenes, que no voy a enumerarlo todo, pero que pasan a lo que se llama la jurisdicción penal y donde, evidentemente, el Ministerio Público juega el gran papel de acusador y receptáculo de las pruebas para que estas personas sean juzgadas y su actuación tenga un régimen de consecuencia. Bajo ese predicamento también está lo que se llama las leyes referidas a la administración pública, que tocan también el Poder Judicial, porque es una administración pública. Pero también habría que saber y tomar en consideración la ley 107, que se refiere
a la relación de las personas con la administración pública y el procedimiento administrativo. La ley de registro inmobiliario para las personas que compran y venden inmuebles, y en el caso de lo único que está funcionando, que es la resolución de la Suprema Corte de Justicia 1733 del año 2005, que se refiere a los tribunales de atención permanente para juzgar las actuaciones de los individuos que son apresados y que tienen que ser juzgados dentro del plazo de las 48 horas, su situación dentro de lo que es el régimen de libertad. Claro, el juzgado de instrucción permanente o de atención permanente, como se le suele llamar, ha jugado un papel extraordinario en esta crisis, porque ha servido de válvula de escape para las personas que están enfermas en las cárceles o que tienen una enfermedad previa y que estaban presas, y ha permitido por resolución del Poder Judicial que esas personas sean llevadas a sus casas mientras dure la crisis del coronavirus. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Doctor Marino Elseviv Pineda, en cuanto a los procesos penales ya iniciados, sé que usted habló algo ahora en la respuesta que dio a la pregunta anterior, pero quiero que me detalle más, porque, y lo tengo aquí, los jueces deberán tomar todas las medidas del lugar para garantizar el principio de inmediación, de acuerdo con lo ordenado por el Consejo del Poder Judicial. Esto quiere decir que no pueden transcurrir 10 días seguidos sin que el juez pueda conocer una vista sobre el proceso judicial. ¿Eso está sucediendo, doctor? Es bueno decir que el proceso penal está detenido. Y está detenido, todos los tribunales están ahora mismo suspendidos y solamente se atienden las querellas que surgen, las violaciones que surgen
sobre la marcha. Y básicamente esto ha detenido el conocimiento en los tribunales de las diferentes audiencias que están pendientes en el orden penal. Y más aún, las querellas que se han ido reformulando, si bien es cierto se reciben, no es menos cierto que para darle curso a la investigación se precisa de un Ministerio Público activo que, conjuntamente con la Policía Nacional, que en definitiva son los mejores investigadores que le sirven de acicate a la justicia y que a su vez ponen todo su empeño y son muy valiosos a la hora de hacer las investigaciones, está ahora mismo eso detenido fundamentalmente. ¿Por qué? Porque la policía está ahora en una labor administrativa, está coadyuvando a la ciudadanía en el orden público, en la preservación del estado de cuarentena y en el cumplimiento, o mejor dicho, en que se cumpla el estado de cuarentena para salvar vidas, para evitar que se expanda el coronavirus y que a su vez la epidemia no toque de forma frontal a la población, como ha pasado en otros países del mundo, incluso países más civilizados y muy cercanos para nosotros, como es el caso de Nueva York, donde ha habido una verdadera pandemia y ha habido una verdadera derrota del sistema de salud frente a la prevención y la salud pública que no ha dado abasto en los hospitales. Siguiendo con la justicia, tampoco podemos pensar que todo es malo. Hasta mí ha llegado un proyecto de resolución del Consejo del Poder Judicial, que parece que está en elaboración, que tiene puntos importantes y que ahora mirándolo veo que toma en consideración muchas de las cosas que ya he comentado contigo. Sin embargo, ese plan que le llaman retorno a las labores del Poder Judicial, plan de retorno a las labores del Poder Judicial, contempla una primera fase que es la fase de adecuación, yo diría, que sería la fase de que lleguen los empleados públicos, administrativos de la justicia en los tribunales, tomen en cuenta las medidas sanitarias de la Organización Mundial de la Salud y específicamente de la Oficina Panamericana de la Salud, y preservando la vida de los que trabajan en la justicia, informen ellos también si se encuentran prevalidos de alguna dificultad o han sido sometidos al tema del coronavirus y han dado positivo, o si son positivos asintomáticos, en fin, ese tipo de cosas que tiene que ser fundamental para que no sea desde dentro del Poder Judicial que a los que vayan a recibir el servicio enfermen a los que lleguen. Entonces, me parece que el plan que por aquí anda caminando es importante, ese tema de los retornos, el asunto de cómo se van a transportar los empleados de la justicia. He visto que incluso se habla de que de los autobuses que los transportan tienen que ir con las ventanas abajo para evitar el aire acondicionado concentrado y cualquier persona que se enferme. O sea, detalles muy interesantes de salubridad. Pero a su vez también, además de los traslados y las personas que trabajan en la justicia, se habla del funcionamiento en los despachos, de la labor jurisdiccional en el tema de los empleados, y habla también de una fase intermedia
que tiene limitación en los usuarios y que posiblemente en los tribunales haya muchas audiencias que podrían ser teledirigidas y que ya ha habido cierto éxito en los tribunales de jurisdicción penal donde se han celebrado audiencias telemáticas. O sea que quizás en materia civil, comercial, administrativa, contencioso administrativo, contencioso tributario, de tierras, se pudiera organizar la celebración de audiencias telemáticas. Sería muy importante y sería también muy conveniente en el caso de que así fuere necesario. También aquí se habla de la apertura de todos los locales, ya sería en una fase avanzada. Pero ¿cuál es el tema con respecto a esto? Que el Poder Judicial no puede actuar por sí solo, sino que tiene que estar reglamentado conforme a las directrices de la nación. Y lo importante es la salud, no solamente del usuario del sistema, sino también de los que trabajan en la justicia. Y hay que proveerle de mascarilla, hay que proveerle de guantes. Ojalá que en todos los tribunales aprovechemos la iniciativa de nuestras Fuerzas Armadas y pongamos en la entrada de los tribunales, en todas las entradas de todos los tribunales, la posibilidad de pasar por los túneles de desinfección, que parece ser tienen un éxito extraordinario y nos daría más seguridad a los usuarios del sistema ir a los tribunales con menos miedo y menos aprehensión de que nos pueda ocurrir algo cuando vayamos al tribunal, a una diligencia, al depósito de una pieza, a procurar una sentencia o en procura de cualquier tipo de servicio dentro del sistema del Poder Judicial. Muy bien, doctor. Mañana domingo vencía el estado de emergencia, que por tercera vez desde el mes de marzo se aplica en el país por el asunto del coronavirus. El gobierno pidió 25 días más. ¿Cree usted que la continuación de este estado perjudique la celebración de las elecciones pautadas para el día 5 de julio? En cuanto a esa pregunta de que mañana se vence el estado de emergencia, evidentemente que ya el Congreso, como tú has visto en esta semana, primero el Senado aprobó 25 días y la Cámara de Diputados le aprobó 15 días esta vez al presidente de la República para continuar el estado de emergencia. No es una situación creada por el orden político, es una situación de hecho que perturba a la nación, y no solamente a la nación dominicana, sino a casi el mundo entero, con un virus, el coronavirus, que no tenemos todavía una identificación para poderlo combatir y neutralizar frente al avance exponencial, virulento, con que se maneja en el mundo entero este virus que ha doblegado a las naciones ricas y pobres y que ha evidenciado la ausencia de un verdadero sistema de salud pública y previsión social. Ahora, específicamente, la pregunta tuya está orientada a si este régimen de emergencia, como bien tú dices, puede perjudicar las elecciones del 5 de julio. Nosotros no vamos a poner una lámpara de Aladino. Yo creo fundamentalmente que de acuerdo a la noción de los epidemiólogos, y hace una falta enorme un hombre de la calidad y la ciencia de mi maestro y profesor Mariano Lebrón Sabiñón,
que era el encargado de ese departamento, esa división en la Secretaría de Salud Pública, en el segundo piso, a la tercera puerta del ministro de Salud Pública y Previsión Social en mi época de estudiante, cuando el doctor Ney Arias Lora era el ministro de Salud Pública y Previsión Social, que yo tuve la oportunidad de trabajar con la viceministro, doña Fidelina Torman de Aguiar, que era la encargada, la viceministro de Asistencia Social, en aquel entonces subsecretaria de Asistencia Social. Claro, también en ese segundo piso funcionaba la Oficina Panamericana de Salud. Y ojalá, y aprovecho la ocasión, que procuren en la biblioteca de esa entidad pública, si no es que la despedazaron, los informes sobre los temas epidémicos en el país, y que procuren los informes del doctor Mariano Lebrón Sabiñón junto con el doctor Herrera, que trabajaban en estas lides epidémicas y que a su vez eran consagrados profesionales y grandes epidemiólogos que pueden ahí encontrar soluciones a esta crisis del coronavirus, no como tema de resolución de fórmulas para neutralizar el virus, pero sí como métodos para aislar a las personas, para darle seguimiento al mapa epidemiológico y para acordar junto a la ciudadanía en forma consciente cordones sanitarios que permitan detener la expansión del virus. Eso usted lo sabe mejor que yo, porque además de ser un gran periodista, usted estudió medicina, y eso a mí me consta. Y ya que entramos en política, ¿qué opinión le merece a usted esa afirmación categórica del presidente de la Junta Central Electoral de que las elecciones presidenciales y congresionales van el 5 de julio próximo, sí? Entrando en la pregunta de carácter político con relación a las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral y el vicepresidente de la Junta Central Electoral, diríamos que es una idea de grupo, es la idea de toda la Junta Central Electoral. Hay un empeño y una determinación de la Junta Central Electoral de realizar las elecciones y cumplir su rol constitucional de organizar las elecciones presidenciales, vicepresidenciales, congresuales y de los elegidos en el exterior. Y en ese sentido nos parece que es una gran determinación, ya que también los partidos políticos tienen el mismo interés. Porque, como decíamos en algún momento, los partidos políticos tienen la obligatoriedad de contribuir a la pluralidad en la participación política y a su vez a la democracia interna de nuestra nación. Yo creo fundamentalmente que las elecciones se van a dar, de que hay incluso mediciones a través de encuestadores que dicen que los dominicanos en más de un 65% están convencidos y sobre todo tienen la determinación de participar en las elecciones y que a su vez estas elecciones deben estar resguardadas. ¿Qué quiero decir con eso? Que las elecciones deben estar acompañadas de un protocolo sanitario que ya la Junta Central Electoral lo ha elaborado y lo está discutiendo con los partidos políticos, y que a su vez
le den garantía a los ciudadanos. Ojalá que utilicen, como dije anteriormente, los servicios de las Fuerzas Armadas para que no solamente contengan el orden público, sino que a su vez les beneficien con los túneles en los alrededor de 4.000 centros de elección que hay en el país, para que en dichos lugares existan esos túneles de desinfección, que sería una gran garantía para la participación del público, porque si usted va a sufragar, si usted va a votar, y ya se ha dicho que va a ser segmentado, las mujeres o damas en la mañana y los hombres en la tarde, pues usted va más seguro si sabe que va a pasar por un lugar donde hay una desinfección y usted se va a prevaler de mayor seguridad sanitaria a la hora de ejercer el voto, amén de ir con su mascarilla, de ir con sus guantes y de mantener la distancia de 2 metros para la votación y las personas que están en las filas. Como siempre, con la prevalencia de que las personas mayores tengan el beneplácito de las filas y que éstas puedan ejercer el voto de manera inmediata cuando se acerquen al recinto electoral. Estas y otras conveniencias, me imagino que los partidos políticos deben estar haciendo las anotaciones, así también el tema del voto en el exterior. Hay preocupación por el mismo, son alrededor de 600.000 votantes inscritos y esos electores deben ser tomados en cuenta porque son dominicanos, son gente que contribuye con el presupuesto de la nación a través de las remesas y además son dominicanos que están en el exterior y sienten por nuestro país y se sienten ser dominicanos aún en territorio extranjero. Es nuestra égida que, dicho sea de paso, tenemos que estar acompañándolos en el dolor, especialmente en Nueva York, donde, según dicen, han muerto muchos dominicanos y han padecido esta gran dificultad que nos llena de luto y de dolor, y también aprovechamos para acompañarlos ahora en su duelo a todos aquellos dominicanos que en el exterior han perecido producto de el virus del coronavirus. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar, de celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED.
Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Doctor, antes de la crisis por el COVID-19, en el plano político nacional existía el consenso prácticamente generalizado de que ningún candidato presidencial iba a ganar en la primera vuelta. ¿Usted cree que eso se mantiene? Y, por favor, diga a nuestros amigos oyentes para confirmación, ¿cuál es el plazo legal para la segunda vuelta? En cuanto a si las elecciones en la primera vuelta, es decir, el 5 de julio, no hay ganador, porque no hay el 50% más uno de los votos en favor de los participantes y que estos adquieran esa cantidad, parece ser que el mapa electoral ha ido cambiando. Y yo creo particularmente que el gran beneficiado de esta crisis es el doctor Leonel Fernández Reina. Primero porque tiene 3 mandatos constitucionales y segundo porque asumió 3 crisis diferentes. La primera crisis fue la crisis de liderazgo. Al término del liderazgo de Joaquín Balaguer y Juan Bosch, y con la ausencia del líder indiscutible de las masas, el doctor José Francisco Peña Gómez. La ausencia también del licenciado Jacinto Peinado y la ausencia también del licenciado Jacobo Magluta. 4 líderes que también coadyuvaron mucho para el crecimiento de la democracia nacional. Pero también su vuelta al poder en el año 2004 resolvió una crisis bancaria que generó grandes deudas que todavía estamos pagando en el Banco Central de la República, que es la deuda cuasi fiscal. Esa situación se vio totalmente favorecida con la presencia del liderazgo del doctor Leonel Fernández Reina. Pero también una tercera crisis fue la crisis mundial de los derivados financieros, que le llamaron las hipotecas subprime, que fue la quiebra en los Estados Unidos del mercado de valores que llevó realmente pánico al mundo y a sus derivados financieros en todo el contorno económico del cual nosotros también somos dependientes. También el presidente Leonel Fernández pudo salir airoso, no él, sino la nación, frente a una crisis de esa gran magnitud. Independientemente también de algunos fenómenos atmosféricos que el doctor Fernández enfrentó con valentía y con mucha audacia, pudiéramos decir que esta nueva crisis le da una oportunidad de liderazgo y también de que la gente piense en su liderazgo como una solución salvadora a la gran crisis nacional del coronavirus. Porque la crisis en este momento no es solamente sanitaria, sino es una crisis que tiene un componente económico, que tiene un componente fundamental de la escasez de empleo que va a originar y que también tiene
una crisis del sistema de salud pública y previsión social, y también de la concepción de bienestar social que amerita no solamente nuestro país, sino el mundo entero y la región de Latinoamérica. Tendremos que volver al sistema americano del presidente Franklin Delano Roosevelt, a los préstamos Hamilton, y hacer que los seres humanos que vivimos en esta tierra tengamos un estado de bienestar social. Vivamos en salud, como lo prevé nuestra Constitución, que la salud es pública y gratuita, y que a su vez los sistemas sanitarios tienen que ser proporcionados por el Estado, y que por otra parte el país y la nación, los bienes y servicios, nuestro oro, nuestro ferroníquel, las personas que trabajan en las zonas francas, ese estado de bienestar, los que producen habichuela, arroz, cacao, ese estado de bienestar se traduzca en la mayoría del pueblo dominicano, con bienes y servicios y un hábitat que le permita tener agua, tener salud, repito, y tener acceso a esos bienes y servicios en la medida en que contribuye con el bienestar general de la nación. Que el liderazgo del presidente Fernández se ha ido acrecentando y en algunas encuestas ya lo da como el segundo en las preferencias electorales, y estamos embaucados en una segunda vuelta para el 26 de julio, conforme lo establece la resolución de la Junta Central Electoral del 13 de abril, que determinó las elecciones para el 5 de julio, y en caso eventual, que parece ser que va a ser muy eventual, muy seguro, una segunda vuelta el 26 de julio de este año 2020. Finalmente, doctor, de no producirse en julio 5 el proceso electoral pautado, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la Constitución a ese respecto? Esta última pregunta que me haces es bastante larga y quiero contestarla en 3 ámbitos. Uno, el que yo sigo entendiendo que las elecciones se van a poder realizar el 5 de julio. Pero en el eventual caso de que así no fuere, la pregunta que me haces es si la Constitución prevé una sustitución del gobierno o si por el contrario tendrá que hacerse un gobierno provisional, ya sea un Consejo de Estado, ya sea un triunvirato, como me has dicho, o una junta cívico-militar. Lo primero que me voy a detener es en que debemos hacer un estudio de nuestra propia Constitución para quienes afirman de que es posible la continuación del gobierno en base al artículo 275 de la Constitución de la República. Si nos vamos al dios Hermes, que era hijo de Zeus y de Maya, que era el intermediario o mediador entre los dioses y los hombres, de acuerdo a la mitología, entramos en lo que llaman los abogados la hermenéutica, que realmente es para nosotros, los abogados, el arte de interpretar las leyes, en este caso, la Constitución, pero interpretarlo en forma verdadera y con el sentido constitucional que tiene la misma. Vamos entonces a hacerte una hermenéutica constitucional en base a una exégesis que voy
a determinar en lo inmediato. El otro planteamiento al que ya me he referido es el atinente al concepto de los artículos 266 de la Constitución, numeral tercero, que habla en las disposiciones generales en los casos de excepción, como es el caso de la emergencia en la que está el país en este momento, combinado con el artículo 275 de la propia Constitución. Hay juristas que entienden que los funcionarios de los organismos constitucionales continúan en sus cargos. Sin embargo, nosotros entendemos que si hacemos una verdadera exégesis a la Constitución, fijaos bien que el artículo 274 habla de los funcionarios electivos y el 275 habla de los funcionarios de órganos constitucionales, que son dos cosas diferentes. Los funcionarios constitucionales electivos son el presidente, el vicepresidente, los congresistas nacionales y de ultramar. Al hablar de funcionarios de órganos constitucionales, parece ser que el legislador quiso distinguir, aparentemente, o diríamos gramaticalmente está establecido que se refiere a distintas personas. Porque si hubiera sido lo mismo que los funcionarios electivos, no hubiera funcionado en el artículo 275, sino que hubiera sido un tercer párrafo, ya que el 274 tiene dos párrafos, le hubieran agregado un tercer párrafo diciendo que los miembros electivos constitucionalmente elegidos, vencido el periodo de mandato al que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes los sustituyan. No es así que dice. El artículo 275 lo que habla es que los miembros de los órganos constitucionales, no los funcionarios electivos, los miembros, los que trabajan en el Congreso, los que trabajan en el Banco Central, los funcionarios ministros, los que han sido designados por decreto, esos funcionarios permanecen en sus cargos hasta tanto las nuevas autoridades las renueven de su cargo o las confirmen en sus cargos, como por lo regular siempre ocurre. Ahora bien, esa interpretación está también deferida al tema de el surgimiento de un Consejo de Estado o de una Junta Cívico-Militar o, por el contrario, de un trípode, es decir, un miembro del Congreso, un miembro del gobierno, un miembro de la oposición y un miembro del empresariado, que también están bailoteándose esas ideas. Lo fundamental de esto es que el país no se puede dar el lujo de caer en esa situación, porque nosotros tenemos que ver el tema con respecto al vecino y tenemos que analizarlo en forma geopolítica. Y aunque los políticos están ahora en la biopolítica, porque tienen que ver el tema del coronavirus y también el tema de las elecciones, creo que la visión tiene que ser geopolítica. Nosotros tenemos un vecino que no tiene ningún tipo de democracia y que se manifiesta frente a nosotros como si fuese un gobierno democrático y nos exige cosas, en un gobierno tiránico, en un gobierno de facto como existe del otro lado, de la parte haitiana. Nosotros, seguidores del prócer Francisco del Rosario Sánchez,
entendemos que la patria está por encima de los intereses particulares de todos y cada uno de los sectores envueltos ahora en el proyecto de nuestra nación. Y que lo que debe prevalecer fundamentalmente es el interés general de la nación. Por eso yo apuesto a que las elecciones del 5 de julio se van a realizar y en caso de una segunda vuelta, el 26 de julio se va a volver a sufragar por el candidato que elijan los dominicanos. Porque no nos podemos exponer, no podemos darle la oportunidad a nuestros adversarios geopolíticos de que en nuestra nación se caiga en un vacío institucional y pretendan las voces de sirena y los grupos antinacionales que derrotaron a los padres fundadores de la patria, Duarte, Sánchez y Mella, y al grupo de hombres y mujeres que formó el movimiento de la Trinitaria, creadora de la República Dominicana, y que los mercantilistas, los contrabandistas, los bucaneros y filibusteros de nuevo cuño, y los arraigados en el fusil que desde entonces en Pedro Santana han dirigido la nación a través de sus intereses nacionales, sepulten de nuevo las ideas de los grandes hombres de la patria, de los creadores de nuestra nacionalidad, y pongan en peligro nuestro lar nativo y sobre todo nuestro lema: Dios, patria y libertad. Doctor, ciertamente, como siempre, ha sido un privilegio conversar con usted, escucharlo en sus atinados comentarios respondiendo a nuestras preguntas, siempre aclaratorios, siempre puntuales, y realmente sé que también los amables televidentes lo han disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias y espero que tampoco esta sea la última vez. Encantado y buenas tardes, doctor Marino Elseviv Pineda, jurisconsulto de los primeros del país. Y a ustedes, amables televidentes, solo nos resta decirles que hasta el próximo sábado estaremos de nuevo en esta transmisión especial desde nuestros hogares, cumpliendo con los mandatos del gobierno central frente a la pandemia del coronavirus. Hasta entonces y buenas tardes.